Si tienen sus Biblias, por favor vayan conmigo a 1 Timoteo 5. 1 Timoteo 5. Le quiero dar gracias al pastor Shelley por la oportunidad de predicar y de dejarnos tener este ministerio en español. 1 Timoteo 5, cuando lleguen, por favor dejen un listón o algún separador ahí porque vamos a estar básicamente en este pasaje todo el sermón. Vamos a estar regresando a este pasaje. 1 Timoteo capítulo número 5, mire el versículo número 19. 1 Timoteo 5, mira el versículo 19. La Biblia dice, contra un anciano no recibas acusación, sino ante 2 o 3 testigos. A los que pecaren, repréndelos delante de todos, para que los otros también teman. Te exhorto delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos a que guardes estas cosas sin prejuicios, que nada hagas con parcialidad. Entonces, en este pasaje, la frase donde me voy a enfocar mucho de mi sermón es en el versículo 19, donde dice, contra un anciano no recibas acusación, sino ante 2 o 3 testigos. 2 o 3 testigos. Aquí, en el versículo 19, quiero definir algunas palabras, pero lo que la Biblia está diciendo es que contra un pastor, contra un anciano, como dice aquí, no deberíamos de recibir ninguna acusación, a menos que hay por lo menos 2 o 3 testigos. Y me quiero meter en lo que eso significa. Entonces, número 1, quiero ver que aquí cuando usa la palabra anciano, está hablando de un pastor. Porque hay veces que gente quiere torcer esto, quiere decir, no, lo que solo está diciendo es alguien que es más viejito. Pero aquí no es lo que está refiriendo con la palabra anciano, se está refiriendo a un pastor. Y podemos ver eso en el versículo 17, donde dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en la palabra y doctrina. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su jornal. Entonces, en el versículo 17 usa la palabra anciano. Dice que el anciano que gobierna bien, que está predicando la palabra de Dios, está predicando doctrina, es digno de doble honor, o que le paguen básicamente doble salario. Está hablando de dinero. Y esto está hablando de un pastor, porque no vemos en las iglesias que solo por ser viejitos se les dé dinero. ¿Verdad? Este no es el gobierno de AMLO o de Claudia Sheinbaum, donde se dan pensiones en la iglesia solo por ser viejito. No, está hablando de un anciano que gobierna, que tiene autoridad, que está ejerciendo esa autoridad y está predicando, está enseñando la palabra y la doctrina y se está siendo pagado. Ese es el oficio que conocemos como un pastor. Entonces, vemos que anciano aquí se refiere a un pastor. También quiero ver en el versículo 19, que dice, contra un anciano no recibas acusación, sino ante 2 o 3 testigos. Y es importante esta palabra testigo. Y parece obvio, pero desafortunadamente mucha gente parece que no entiende qué significa esta palabra. Entonces lo busqué en el diccionario y dice que un testigo es una persona que tuvo conocimiento directo de un hecho porque lo vio o lo oyó personalmente y que puede dar testimonio verificable de ello. Entonces, lo que está diciendo el diccionario es que un testigo es alguien que presenció, personalmente estuvo ahí, ¿verdad? Vio, oyó personalmente un hecho. Eso significa que para ser un testigo, alguien tuvo que estar presente cuando un evento pasó y verlo o oírlo. Si yo escucho de un evento a través de alguien más, yo no soy un testigo. Y hay gente que actúa como que eso es un testigo. O no, es que esta persona me dijo que él vio esto, o que él es testigo quizás, pero yo no soy un testigo. Y es importante mantener eso en mente. Porque lo que gente típicamente quiere hacer es que quiere encontrar 2 o 3 personas que todos tienen la misma historia, pero ninguno lo vio, no oyó nada, simplemente están repitiendo cosas que otra persona ya dijo. También en esta definición dice que tiene conocimiento directo de un hecho. Es decir, un suceso, un evento, es algo específico. Si yo simplemente escuchando a alguien que me dice, es que, si alguien viene a mí y me dice, es que el hermano Samuel es muy grosero, y después alguien más me dice lo mismo, eso no son 2 testigos. Necesita ser a un evento específico, a un suceso específico, a un hecho específico. ¿Sí me explico? Es decir, sería una cosa si 2 personas vinieran a mí y me dicen, sí,
el hermano Samuel me gritó, me dijo groserías y esto es lo que pasó. Y me dan un evento específico. Ok, esos son 2 testigos a un evento. Esos son testigos. Pero simplemente decir que alguien es malo o que es grosero no son 2 testigos. Eso es quizás tu opinión, tus conclusiones, pero no estás atestiguando de ningún evento o un hecho. Simplemente estás diciendo tu inferencia, tu conclusión, y eso no es un testigo. Y eso es importante porque en los últimos 2 años, alguien me dijo, es que hay 2 testigos de que este pastor está, ¿verdad?, golpeando a su esposa. Le dije, ok, ¿cuáles son las evidencias? Bueno, es que sus hijos. Le dije, ok, pero se contradice el testimonio. Sí, pero solo el hecho de que ellos digan algo que es más o menos similar son 2 testigos. Falso. No son 2 testigos. Necesitas 2 o 3 testigos que ven un evento específico, un suceso específico, un hecho específico. Y si no tienes eso, no son testigos. Porque no es difícil encontrar 2 o 3 personas que no me quieren, ¿verdad? A cualquier persona y que digan cosas malas. Si tener 2 testigos simplemente es que 2 personas dicen, es que esta persona es mala, entonces sería muy fácil encontrar 2 testigos contra cualquier persona. Porque te aseguro que yo puedo encontrar gente, por lo menos 2 personas que no me quieren. Y pueden inventar cosas, pueden decir cosas, o pueden tener la misma opinión de que quizás algo que no les gusta de mí. Pero esos no son 2 testigos. Para tener 2 testigos necesitas 2 personas que directamente vieron, oyeron, escucharon algo, un evento, un hecho, un suceso específico. También quiero notar que la Biblia dice en el versículo 19, donde dice, contra un anciano no recibas acusación. Ahí la palabra recibir es importante. Entonces también busqué eso en el diccionario, dice que recibir se refiere a aceptar formalmente una acusación como válida para considerarla, tomarla en cuenta o proceder con ella. Eso es lo que estoy diciendo. La palabra recibir aquí ni siquiera está diciendo que es cierto. Lo que está diciendo es que ni siquiera lo puedes considerar. La palabra recibir aquí está hablando de considerar un hecho o una acusación. Entonces lo que la Biblia no está diciendo, mira, contra un anciano, contra un pastor, no aceptes que algo es cierto, a menos que hay 2 o 3 testigos, entonces sí es cierto. Eso no es lo que la Biblia está diciendo. Lo que la Biblia está diciendo aquí es contra un pastor, ni siquiera recibas, ni siquiera consideres, ni siquiera pienses que es cierto, ni siquiera investigues, a menos de que haya 2 o 3 testigos. Si solo hay una persona haciendo una acusación contra un pastor, la Biblia dice que ni siquiera lo podemos investigar, ni siquiera lo podemos considerar, ni siquiera podemos pensar que quizás hay verdad en eso. Lo tenemos que completamente desechar porque solo hay un testigo. Necesitas por lo menos 2 o 3 testigos, no para que sea cierto, pero por lo menos para empezar a investigar. Y esta es una idea muy importante en la Biblia. Vayan conmigo a Juan 8. La Biblia enfatiza la idea de necesitar 2 o 3 testigos para verificar que algo es cierto. Entonces, como dije, en ese versículo que leímos, lo que la Biblia está diciendo es que contra un pastor, a menos que hayan 2 o 3 testigos, ni siquiera se puede recibir, ni siquiera se puede considerar ninguna acusación. Mire Juan 8, esto está hablando de Jesús mismo, hablando a los fariseos. Juan 8, mire el versículo 17. Juan 8, 17. También esto está escrito en vuestra ley, que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Entonces Jesús aquí está hablando de la ley, referenciando la ley. Dice, mira, la ley dice que necesitas 2 hombres y que su testimonio es verdadero. Mire el versículo 18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces esto es importante porque Jesús dice, mira, en la ley está establecido que necesitas por lo menos 2 hombres que testifiquen lo mismo para que algo sea cierto. Y Dios no espera que nosotros tomemos lo que dice acerca de Jesús basado solo en un testigo. Él nos da 3. La Biblia dice en 1 Juan 5:7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Entonces aún Dios mismo, testificando de Jesús, testificando de su Hijo, testificando del Evangelio, nos da 3 testigos para que nosotros podamos creer lo que está diciendo. Yo creo que es interesante. Vayan conmigo a Deuteronomio 19. Yo creo que es interesante porque es un principio que vemos a través de la Biblia y aún Dios mismo está siguiendo este principio con Jesús.
que no solo nos da un testimonio solo de Jesús, sino está el testimonio del Padre, está el testimonio del Hijo y está el testimonio del Espíritu Santo. Y esos tres son válidos, esos tres son uno, están de acuerdo y es cierto. Deuteronomio 19, mire versículo 15. Deuteronomio 19, 15. Dice, no valdrá un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado. En cualquier pecado que se cometiere, en el testimonio de 2 o 3 testigos, en el testimonio de 2 testigos o en el testimonio de 3 testigos, consistirá el asunto. Entonces aquí obviamente está dando un contexto criminal, un contexto de gobierno, pero es el mismo principio, que un solo testigo no puede valer contra alguien. Necesitas por lo menos 2 o 3 testigos haciendo una acusación para que se investigue, para que se considere esto y se establezca si es verdad o no. Otro punto aquí es que solo porque hay 2 o más testigos, no automáticamente quiere decir que es cierto. A ese punto hay que investigar y ver si esos testigos son creíbles o no. Porque otra cosa que he visto es que personas, lo que parece que algunas personas hacen es escuchan un testigo y ellos no dicen nada, pero ya recibieron la acusación y ya están violando lo que la Biblia dice, pero no dicen nada y están esperando que un segundo testigo aparezca. Y parece que realmente no importa qué digan, con que estén en contra de la persona que no les gusta, dicen, no, ves, tengo 2 testigos, entonces ahora es cierto, ahora es verdad. Pero esta cosa, la Biblia no está diciendo que solo porque hay 2 testigos es cierto. Eso es el mínimo. Necesita haber por lo menos 2 testigos para que algo pueda ser considerado. Pero después, cuando hay 2 testigos, se tiene que ver si es cierto o no. Sigamos leyendo aquí, versículo 16. Cuando se levantare testigo falso contra alguno, para testificar alguna transgresión contra él, entonces los 2 hombres litigantes se presentarán delante de Jehová, delante de los sacerdotes y jueces que fueron aquellos días, y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y que testificó falsamente contra su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal de en medio de ti. Me quiero enfocar en el hecho del versículo 18, dice que los jueces inquirirán bien. Entonces, básicamente dice, mira, si solo hay un testigo, ni siquiera lo puedes considerar. Pero hay una posibilidad de que hay 2 testigos, pero un testigo es un testigo falso. No está diciendo la verdad. Entonces, ese es el rol de los jueces, es determinar, ok, hay que investigar bien, hay que inquirar bien y ver si están diciendo la verdad o no. Ver si están realmente atestiguando y si es confiable lo que están diciendo. Y en una corte podemos ver eso, que se trata de establecer la reputación de alguien para ver si es creíble. Y si alguien tiene una historia de mentir, de decir cosas que no son ciertas, entonces eso daña la reputación, daña qué tanto se debe validar las palabras que dicen. Vayan conmigo a Proverbios 18. Entonces también busqué esa palabra inquirir en el diccionario. Dice que inquirir se refiere a investigar, indagar o examinar cuidadosamente algo para llegar a su conocimiento, frecuentemente a través de preguntas o escrutinio detallado. Entonces esto no es algo que se hace a la ligera, esto no es algo que se hace solo, oh sí, 2 testigos, yo creo que más o menos están bien las historias, es cierto. No, hay que hacer preguntas, hay que investigar más, ¿verdad? Dice que era escrutinio detallado. Entonces hay que investigar más a profundo, ver si tienen motivos, por qué harían eso, ver si quizás ellos están beneficiando, ver si quizás están ya amargados o ya odian a una persona y por eso están diciendo algo falso contra ellos. Proverbios 18, mire versículo 17. Dice, el primero que aboga por su causa parece ser justo, pero viene su adversario y lo revela. Entonces lo que la Biblia está diciendo es, puede haber una persona, hay un conflicto, y la primera persona que dice su lado de la historia parece que está diciendo la verdad, parece que él tiene razón. Pero la razón que es eso es porque él está diciendo la historia como él quiere decirlo. Él está controlando la narrativa. Él va a dejar fuera detalles que no le convienen. Él va quizás incluir o exagerar algunos detalles que le convienen. Entonces dice, oh, mira, sí, esta persona parece que es la víctima. Pero después viene el otro lado y hace más preguntas, ¿verdad? Por eso ves en la corte, después de que hay un testigo, le hacen preguntas, después pueden venir y contrainterrogar a ese testigo.
y hacen otros tipos de preguntas para ver si hay inconsistencias en su testimonio, para ver si hay motivo, para ver si están diciendo la verdad. Y en una investigación real, eso es lo que se debería de considerar. Ok, entonces hay 2 o 3 testigos, ¿verdad? Y hay que ver, ¿son confiables? Ya escuché su historia, pero hay que investigar más, ¿verdad? ¿Por qué están diciendo esto? ¿Es cierto esto? Mira, esto fue inconsistente, ¿puedes explicar esto más? Y ese es el problema cuando una acusación se hace en internet o se hace por video o se hace así, es que tú no tienes esa habilidad de hacer preguntas. Tú no tienes esa habilidad de investigar más. Solo estás escuchando lo que ellos están diciendo, su lado de la historia, y solo escuchar ese lado es peligroso, porque como dice la Biblia, el primero que aboga por su causa parece ser justo. Entonces puedes escuchar un lado y pensar, oh sí, ellos tienen razón, pero deberías también escuchar el otro lado. Y deberías de considerar, ¿verdad? ¿Cuáles son preguntas que deberían de hacerse a esta persona para ver si es confiable lo que está diciendo? Vayan conmigo a Proverbios 14. Entonces, en este proceso, lo que estoy diciendo es, contra un pastor ni siquiera se puede recibir una acusación, a menos que hayan 2 o 3 testigos. Entonces dices, ok, hay 2 o 3 testigos, entonces ahora se puede investigar y se deberían de considerar diferentes cosas. Se deberían de considerar si esos testigos son creíbles. Proverbios 14, mire versículo 5. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Y sé que este versículo, cuando lo he leído en el pasado, he pensado que es un versículo muy obvio, ¿verdad? Casi se pregunta uno, ¿por qué está esto en la Biblia? Parece simple. La persona, el testigo verdadero, no miente y el testigo falso miente, ¿verdad? Ok, así funciona la vida. Pero lo que está diciendo la Biblia es que debemos considerar, ok, esta persona está haciendo una acusación, pero en el pasado ha sido alguien que es de confianza, o en el pasado es una persona que también solo está haciendo acusaciones falsas. Porque si tienes una persona que tiene una historia de solo mentir y mentir y mentir, y después hace una acusación contra un pastor, esa persona no debería ser considerada un testigo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice aquí que el testigo falso hablará mentiras. No puedes confiar que está diciendo la verdad. Eso posiblemente pudiera estar diciendo la verdad, ok, pero ya se descontó por todas las mentiras que ha hecho en el pasado. Entonces, aún si estuviera diciendo esta verdad esta una vez, no lo consideramos, no es creíble por todas las mentiras que ha dicho en el pasado, porque no tiene una buena reputación. Vayan conmigo a Éxodo 23. Y el contexto de este sermón es más acerca de los pastores, pero eso son un buen principio de tener en mente, son general en nuestra vida. Que cuando escuchamos a alguien, ¿verdad?, que dice algo, debemos de considerar la fuente. Debemos de considerar, ok, ¿quién es el que me está diciendo esto? ¿Es alguien que confío o es alguien que no confío? No deberías de considerar cada acusación o cada cosa que personas dicen al mismo nivel. Debería ser, ok, esta persona tiene un historial de decir la verdad, yo confío más lo que él dice. Esta persona tiene un historial de solo decir mentiras o ser un poco raro, tener ideas raras. Esa opinión no la considero tanto, porque no es alguien de confianza. Mira Éxodo 23, mira versículo 1. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Entonces aquí otra vez está diciendo que no debería haber falsa acusación. Ahí también dice que no deberías de concertar o, ¿verdad?, juntarte con el impío para ser un testigo falso. Y yo creo que algo que podemos aprender de esto es que debemos de considerar la persona, no solo el historial necesariamente está diciendo la verdad, pero también deberíamos de considerar ellos cómo están viviendo. ¿Es una persona recta? ¿Es una persona que está sirviendo a Dios? ¿Es una persona que está en la iglesia, que ama las cosas de Dios? ¿O es una persona impía? Es una persona que no le importan las cosas de Dios. Es una persona que está tratando de atacar y destruir las cosas de Dios. Debes de considerar eso, ¿verdad? Eso es algo que yo noté, por ejemplo, con el pastor Jack Hyles. Cuando yo primero empecé a aprender del fundamentalismo, encontré al pastor Jack Hyles y no muy
después de eso encontré, ¿verdad?, artículos con todas las acusaciones contra él. Y una de las cosas que yo noté y yo pensé es, mira, parece que todas las personas que lo están acusando son personas que odian la iglesia. Son personas que no son fundamentalistas, no quieren la Biblia, están en contra de ganar almas, no son cristianos. Y yo pensé, yo no voy a considerar estas personas como creíbles porque claramente son impíos, claramente tienen una agenda en contra de la iglesia. Yo voy a considerar que están diciendo la verdad. Además de eso, ni siquiera eran testigos reales, que yo no necesariamente entendía ese concepto al tiempo. Pero estoy diciendo por el hecho de ser impíos, por el hecho de que son enemigos, por el hecho que no eran cristianos. Yo dije, yo no lo voy a considerar, no lo voy a dejar que tenga peso en mi mente, porque ellos no son cristianos, ellos no están sirviendo a Dios. Tiene sentido que ellos están tratando de destruir el gran ministerio de un hombre de Dios. Vayan conmigo a 1 Reyes y veamos un ejemplo de esto. Pero a mí me sorprende cómo a veces hay gente que puede ver a una persona que fue sacada de una iglesia, que no está permitida en ciertas iglesias, ¿verdad?, que hizo cosas malas, terribles, y ven que ellos de ahí dicen un comentario, es que el pastor tal y tal hizo esto, y todos lo creen, o piensan, es cierto. Mira, cuando una persona ya se demostró que es malvada, que no tiene arrepentimiento, que no está caminando con Dios, que está en pecado, yo no voy a considerar lo que ellos dicen como sea cierto. Yo voy a decir, lo que están diciendo probablemente es mentira. ¿Por qué? Porque es una persona impía. Se están enseñando que no son confiables, que ellos probablemente no están diciendo la verdad, tienen un motivo para decir mentiras. 1 Reyes, mira el versículo 21. Para dar contexto aquí, está hablando de Nabot, que tenía su viña. Acab quería comprar esta viña y Nabot no vendió esa herencia. Pero después la esposa de Acab, Jezabel, viene y le dice, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Acab, el mandilón, el pusilánime, deja que su esposa haga todo por él. Y entonces aquí está hablando del plan de que Jezabel hizo para robarle la viña de Nabot. Dice, las cartas que escribió decían así, versículo 9. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot a la cabecera del pueblo. Y poned a 2 hombres, hijos de Belial, delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los príncipes que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Entonces nota aquí que Jezabel dice, yo necesito una manera de matar a Nabot. ¿Y qué hace? Dice que consigue 2 hombres, hijos de Belial. Están hablando de los hijos del diablo, ¿verdad? Entonces, reprobados, maricones, y dice, mira, vamos a dar 2 maricones que digan mentiras, o 2 reprobados que digan mentiras. Deberías de considerar, cuando están haciendo acusaciones, si las únicas personas que atestiguaron esto son reprobados, son maricones, son enemigos de Dios, deberías de considerar, quizás están mintiendo. Porque es lo que vemos que hace Jezabel. Ellos harían cualquier cosa, por cualquier razón. Ni siquiera es porque le pagaron necesariamente. Ellos lo harían gratis solo porque ellos son malvados, porque ellos odian la verdad, porque ellos odian hacer lo correcto. La Biblia dice que están llenos de impiedad, están llenos de ser maldad. Entonces ellos harían lo que sea. Yo no voy a tomar reprobados y considerar que lo que ellos están diciendo es verdad. Debería considerarse, mira, ¿son confiables? Pues son enemigos de Dios. No son confiables. Encuentra otros 2 testigos. Y sé que esto es básico, sé que esto parece sentido común, pero hay mucha gente que no entiende estos conceptos. Vayan conmigo también a Marcos 14. Y la razón que esto importa es porque Dios quiere poner una barra alta para que alguien venga y destruya un ministerio. Porque piensa, puedes ser un pastor de 30, 40 años que está haciendo grandes cosas para Dios. No quieres que nada más un menso venga, haga una acusación y eso pueda destruir todo el ministerio. Por eso Dios pone una barra tan alta y decir, mira, ni siquiera puedes recibir, ni siquiera puedes pensar que es cierto, ni siquiera puedes investigar, a menos que tengas 2 o 3 testigos. Y ya que tienes 2 o 3 testigos, deberías considerar, ¿son creíbles? ¿Qué tipo de testigos son? ¿Cuál es la calidad de sus testigos?
y realmente son personas íntegras, son personas cristianas, son personas que aman a Dios, o son personas malvadas, son personas que tienen amargura en su corazón y que solo quieren destruir el ministerio. Mira, no es difícil encontrar iglesias que tienen gente amarga que se ha ido, y puedo probablemente encontrar 2 o 3 entre ellos que digan algo más o menos que parezca mal. Mira en Marcos 14, esto es cuando Jesús estaba siendo enjuiciado. Tratan de encontrar testigos contra Jesús. Mire Marcos 14, versículo 55. Marcos 14, mire versículo 55. Y los príncipes de los sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, mas no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, pero sus testimonios no concordaban. Cuando tienes 2 testigos y sus testimonios no concuerdan, ¿sabes lo que debes de pensar? ¿Sabes cuál es la conclusión? Son falsos testigos. Lo que no hago es tratar de decir, bueno, tengo 2 testigos, pero mira, este hecho en particular concuerdan, este 2% concuerda, ok, pero cuando el 90% no concuerda, son falsos. Yo no voy a considerar nada de lo que dicen. No voy a tratar de encontrar, bueno, cuáles son los hechos donde sí concuerdan. Es una mala idea porque ya están enseñando que están mintiendo, ya están enseñando que están diciendo cualquier cosa. Solo porque se concordaron en un detalle no significa que ahora tiene validez lo que están diciendo. Es decir, no, esos testigos no cuentan. Son testigos falsos. Yo no voy a recibirlo, yo no voy a investigar más porque ya enseñaron que no son creíbles. Regresen conmigo a Deuteronomio 19. La Biblia dice que el simple cree todas las palabras que se dicen. Nosotros no deberíamos ser personas simples, solo escuchar una acusación, oh, ¿verdad? Oh, wow, es cierto, y después actuar en ella o pensar que es verdad. No, deberíamos decir, mira, esto es algo serio. Acusar a un hombre de Dios es algo serio. Y yo no voy a nada más dejar que en mi mente se haga especulaciones y cree diferentes historias y narrativas contra un hombre de Dios, a menos que sean 2 o 3 testigos y tengan pruebas contundentes. Tengan testimonios que no hay ningún hoyo en ellos. Mire Deuteronomio 19, mire el versículo 18. Dice, y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso, que testificó falsamente contra su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán más a hacer una mala cosa como esta en medio de ti. Y no perdonará tu ojo, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Entonces aquí dice que si el testigo es falso, si el testigo se comprueba que no es un testigo verdadero, es un testigo falso, la Biblia dice que hay un castigo. Hay un castigo por decir testimonio falso contra alguien. ¿Y qué es? Que lo que tú pensabas hacer contra él, se hace contra ti. Entonces, si tú estás acusando a alguien de algo que era pena de muerte, entonces tú recibías pena de muerte. ¿Por qué? Porque es lo que pensabas hacer contra ellos. Y un buen ejemplo que yo pensé, porque esto es importante. ¿Por qué? Para que no solo hayan falsas acusaciones cada momento. Si hay consecuencias reales, entonces ya gente no va a hacer tantas falsas acusaciones. Y es lo que la Biblia está diciendo. Y un ejemplo que pensé es que por un tiempo fue muy popular este movimiento, ¿verdad? De Me Too, ¿verdad? Yo también. Todas estas mujeres que están diciendo, oh, sí, yo también fui violada, yo también fui abusada. Y obviamente yo estoy seguro que algunas de ellas sí están diciendo la verdad, pero muchas de ellas no están diciendo la verdad. Muchas de ellas están inventando, están acusando, especialmente los que tenían mucha atención. Muchas de ellas se comprobaron que no están diciendo la verdad, que están diciendo falsedades. Y según la Biblia, porque ellos están acusando de un hombre a violarlas y eso es pena de muerte. Según la Biblia, si viviéramos en una sociedad recta, entonces ellas recibirían la pena de muerte porque es lo que querían hacer contra el hombre. ¿Y sabes qué haría eso? Quitaría las falsas acusaciones y también haría un poco más fácil saber, ok, mira, cuando hay alguien que dice que sí hay una acusación, lo podemos tomar más en serio. Porque cuando todos están haciendo acusaciones falsas, es difícil tomarlas en serio o tener discernimiento de cuál es cierta, cuál no es cierta. Pero cuando sabemos, mira,
Ella está arriesgando algo. Este testigo está arriesgando su vida, está arriesgando que le castiguen por decir este testimonio. Podemos darle un poquito de más de validez o que quizás no está completamente mintiendo. No significa que nunca pasaría, pero pasaría mucho menos. Pasaría mucho menos que personas solo mienten en corte, mienten contra alguien, acusan a alguien si realmente hay repercusiones, si realmente hay castigos contra esto. Vayan conmigo de regreso a 1 Timoteo 5. Porque yo creo que estos pasajes, aunque están aplicados a diferentes situaciones, yo creo que vemos paralelos entre ellos. Que no puedes poner nadie a muerte, no puedes juzgar a nadie en la ley, a menos que hayan 2 o 3 testigos y se hace, después de que hay 2 o 3 testigos, se hace investigación. Es igual con pastor, no puedes recibir ninguna acusación a menos que haya 2 o 3 testigos. Mira el versículo 20. Dice, a los que pecaren, repréndelos delante de todos, para que los otros también teman. Ahora, hay diferentes interpretaciones de lo que la gente cree que eso significa, y quiero explicar este versículo. Alguna gente lee este versículo y lo lee como, a los que pecaran, repréndelos delante de todos, y ellos dicen, ok, eso significa que cuando cualquier persona en la iglesia peca, debería ser reprendido delante de todos. Eso no es lo que este versículo está diciendo. Porque si no, entonces cada servicio probablemente podemos, ¿verdad?, solo reprender a todo el mundo. Y la Biblia no enseña eso. Otra interpretación que personas dicen es, bueno, lo que está diciendo es cuando un pastor peca, debe ser reprendido delante de todos. Ese es el problema con eso. El 1 Timoteo 5, versículo 1, vamos a leer cómo empieza. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Entonces, ¿cómo funcionaría eso? Está diciendo, si un pastor peca, repréndelo delante de todos, pero después la Biblia está diciendo que no reprendas a un anciano. Entonces, ¿cómo funcionaría esa interpretación? Además, el pastor también, ¿qué clase de pecado tendría que cometer el pastor para que lo reprendan? ¿Cualquier pecado? Entonces ahora el pastor tiene que venir y darnos una lista de todos sus pecados y ser reprendido delante de todos. ¿O son ciertos pecados? Esa interpretación para mí no tiene validez, no tiene sentido. Lo que creo que tiene sentido si comparas Deuteronomio 19 con 1 Timoteo 5, los pones juntos, lo que está diciendo a los que pecaren, está diciendo, mira, si hay alguien que está haciendo falsas acusaciones, si están pecando en esa área, específicamente así, entonces repréndelos delante de todos. ¿Para qué? Para que los otros también teman. ¿No es lo que decía ahí en Deuteronomio 19? Que era, ¿por qué había castigo? Para que otros teman y no hagan lo mismo. Entonces, cuando alguien está haciendo una acusación falsa contra un pastor, está calumniando contra un pastor, ¿verdad? La Biblia dice que debe ser reprendido delante de todos. ¿Para qué? Para que las otras personas en la iglesia vean y teman y no hagan lo mismo. Porque no es saludable cuando puedes ir a una iglesia y todos están calumniando y atacando a un pastor. No es saludable cuando solo vas a una iglesia y parece que todos tienen lío o pleito con el pastor. Eso no es bueno, no es saludable. Personas deberían tener miedo de atacar a un pastor. Personas deberían tener miedo de atacar al hombre de Dios, ¿verdad? Deberían tener miedo de alzar la mano contra el ungido de Dios y no debe ser algo que solo es leve. Entonces, cuando alguien llega a pecar de esta manera, es importante que se reprenda duramente contra ellos, que se reprenda delante de todos. No es algo privado. Note que dice, reprendo delante de todos. Porque hay gente que después, un pastor es atacado, ellos lo reprenden. Oh, ¿por qué no lo hiciste en privado? ¿Por qué no fuiste y lo llamaste o le mandaste un texto y privadamente pudieran hacer esto? ¿Por qué tienes que hacerlo delante de todos? ¿Por qué tienes que hacerlo delante del mundo? Pues la Biblia dice aquí, repréndelos delante de todos. ¿Por qué? Porque es para que otras personas vean y aprendan. La Biblia dice que el simple cuando ve que a otra persona es castigado, él aprende, se puede hacer más sabio. Entonces, es el mismo concepto aquí, que otras personas pueden ver que es reprendido y decir, oh, wow, es algo serio, yo no lo voy a hacer. Y la razón que quise predicar este sermón, algo que me inspiró a predicar este sermón, es varias cosas. Número uno, en general he tenido este concepto en mi mente porque el pastor Hiles es alguien que es muy atacado y
verdaderamente es un pastor que fue muy influyente en mi vida, entonces yo lo amo mucho y es algo que he pensado mucho acerca de él. Los últimos 2 años contra el pastor Anderson ha sido la misma batalla de 2 o 3 testigos. Y yo he tenido tantas conversaciones con diferentes personas tratando de explicarles este concepto. Yo no creo que es un concepto difícil, pero gente cuando ya tiene un prejuicio, cuando ya tiene algo, una conclusión que quiere llegar, ellos no quieren escuchar lo que la Biblia dice. Ellos empiezan a inventar 2 o 3 testigos y lo que he notado es yo iba a la Biblia y ellos decían, bueno, yo creo, yo pienso, yo siento. A mí no me importa lo que creas, a mí no me importa lo que sientes, a mí no me importa lo que tú pienses, a mí me importa lo que dice la Biblia. Especialmente cuando estás hablando de un hombre de Dios, cuando estás hablando de un hombre que ha impactado tantas personas, que ha tenido miles y miles de personas salvas, que literalmente tiene influencia a través de todo el mundo. Cada bautista fundamental sabe quién es Pastor Anderson. Y ellos verdaderamente no lo quieren, pero digo, eso enseña su influencia. Una persona, un pastor en Arizona, tanta influencia mundial. Y yo no voy a solo aceptar cualquier acusación contra una persona que está haciendo algo grande por Dios, solo por cualquier razón. Quiero asegurarme que hay 2 o 3 testigos y que ellos concuerdan, que son confiables, y eso no existió en esta situación. Pero después, otra razón que quise predicar este sermón es porque recientemente he visto a un menso en Facebook que en el mundo hispano solo está haciendo cualquier acusación contra cualquier pastor, parece. Entonces, aparentemente había un hombre que era pastor, bautista fundamental en el pasado, después se enfermó o algo así y ya no es, y ahora ha decidido que su vocación en su vida es simplemente atacar a medio mundo, atacar a cualquier pastor que pueda atacar. Y lo más triste es que veo personas que ven eso y lo creen. Ven eso y les gusta, le dan me gusta en Facebook, ¿verdad? Ven eso y dicen, oh, wow, yo no puedo creer de este pastor. Y es porque ellos no entienden el concepto que estoy enseñando. Que tienen que haber 2 o 3 testigos. Que tiene que ser una acusación real. Y uno de los pastores que ha sido más atacado por este hombre es el pastor Kevin Wynn en la Ciudad de México. Y a mí no me sorprende porque el pastor Wynn tiene la iglesia más grande, probablemente en Latinoamérica, si no es que todo Norte y Sudamérica, de bautistas fundamentales. Tiene una iglesia de como 10,000 personas, tienen 2 servicios. El domingo en la mañana tienen 2 servicios y el domingo en la noche tienen un servicio, pero el domingo en la mañana tienen 2 servicios para acomodar a toda la gente que viene en la mañana. Yo personalmente he ido y varios de ustedes han ido y hemos visto, ¿verdad? Las personas que están ahí están corriendo rutas, están ganando almas. Yo vi cuando fuimos a la Alameda Central en la Ciudad de México, yo personalmente vi sus ganadores de almas con la Biblia abierta, enseñando los versículos de la Biblia, enseñándoles cómo ser salvos. El pastor Wynn personalmente ha tenido mucha influencia sobre mí, porque fue a través de su influencia que yo decidí, quiero involucrarme más en los ministerios de español. Porque antes del pastor Wynn, yo estaba muy emocionado, enfocado en tratar de enfocarme solo en inglés. Porque yo pensaba, no hablo el español lo suficientemente bien, ¿verdad? Yo no sé si yo realmente pudiera ser efectivo en español, entonces realmente no es algo que me interesa. Después vi al pastor Wynn, vi cómo Dios lo está bendiciendo. Él es un gringo, él ni siquiera trata de hablar el español correctamente. Es muy obvio que es gringo. Pero ¿sabes qué? Yo vi, mira, Dios lo está bendiciendo de una grande manera. Y yo dije, mira, si Dios lo puede usar a él, me puede usar a mí. Y eso me inspiró a mí a querer hacer más ganancia de alma en español, querer predicar en español. Yo probablemente ni siquiera estaría predicando ahorita si no fuera por su influencia. Yo probablemente nunca hubiera querido ir a ganar almas en la Ciudad de México, o en Matamoros, o en Reynosa, o en cualquier ciudad de México, si no fuera por su influencia. Entonces, alguien que ha tenido mucha influencia, no solo en el mundo hispano en general, pero también aquí, personalmente conmigo, ha tenido mucha influencia. Su enfoque de su ministerio es ganar almas. Él ha sufrido persecución, fue perseguido, fue atacado, fue amenazado por destruir las imágenes de la Santa Muerte y la imagen de la Guadalupana. Aun cuando estuvimos ahí, su hijo nos estaba contando de que solo 2 o 3 semanas antes de que fuimos, alguien había ido con una pistola para tratar de matarlo. Pero Dios lo salvó, Dios lo libró de eso. Pastor Wynn predica duro contra el pecado. Honestamente, si fuera a cambiar algunas de sus doctrinas, básicamente sería New IFB, lo consideramos así, porque él predica duro contra el pecado, él
Él no tiene miedo de ofender a la gente. Él dice las verdades que se necesitan decir. Y a través de su ministerio y del ministerio de su familia han plantado docenas y docenas de iglesias a través del mundo. ¿Verdad? Su hijo nos estaba contando todas las iglesias que han plantado. He visto que él mismo ha ido a las Filipinas también a ir a ayudar a pastores y ganar almas y hacer conferencias allá. Entonces lo que estoy diciendo es, mira, el pastor Wynn es un gran pastor, gran hombre de Dios que está haciendo grandes cosas. Y después la persona que lo está atacando era una persona que era pastor y ya no es. Toda su familia lo abandonó. Ya no tiene su esposa, ya no tiene sus hijos. Ahora ni siquiera va a una iglesia fundamental, va a una iglesia un poco más liberal, aunque es bautista. Todo su tiempo lo enfocan en atacar a pastores. No produce pruebas, solo hace acusaciones. Esta persona literalmente solo pone, tengo reportes, personas me dicen que esto y esto. Ok, eso no es un testigo. Él no es un testigo. Y sin dar pruebas, tampoco está apuntando a testigos. Él solo está inventando cosas de su corazón. Él solo está maquinando cosas malas para decir en contra de pastores. Según él, a veces dice, yo tengo videos, tengo evidencias. Ok, si lo tienes, ¿por qué no lo pones? ¿Por qué no los publicas para que los veamos? Es porque no tienes evidencias, porque estás mintiendo. Es una persona que no está produciendo fruto, no está ganando almas y es una persona que está atacando conceptos bíblicos. Recientemente vi que estaba atacando al pastor Wynn porque recibe dinero. Ok, mira, leímos eso hace rato, que dice que los ancianos que gobiernan bien son dignos de doble honor, y la Biblia dice que no pongas bozal al buey que trilla. Es bíblico que le paguen a los pastores, es bíblico que les paguen bien. Pero entonces, lo que estoy diciendo es cuando ves a alguien que está atacando conceptos bíblicos, que ya no tiene su familia, ya no está en el ministerio, ya realmente no está defendiendo los valores bautistas fundamentales y solo está atacando a pastores. Y después ves en este lado un pastor que está sirviendo a Dios, está haciendo grandes cosas, está tiene influencia sobre muchas personas. No debería ser difícil de ver quién está en lo correcto y quién no. No debería ser difícil decir, ok, mira, esta persona está mintiendo. Esta persona está haciendo acusaciones falsas y esta persona no es ni siquiera testigo, pero aun si llegara a ser un testigo, es un testigo que no es confiable. Yo nunca voy a confiar en ninguna palabra que él dice. ¿Por qué? Porque ya se enseñó, ya se demostró a ser un testigo falso. Y como dije, esto no es acerca de una persona específica, estoy dando un ejemplo específico, pero esto lo vemos en general. Lo puedes aplicar a básicamente cualquier situación donde hay testimonios falsos, donde hay acusaciones y se debería hacer estas consideraciones. Ok, ¿quién está en este lado y quién está en este lado? Y déjame ver quién está diciendo la verdad. Mira el versículo 21. Te exhorto delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos a que guardes estas cosas sin prejuicios, que nada hagas con parcialidad. Entonces la Biblia dice que estas cosas se deben de hacer sin prejuicios, sin parcialidad, y lo que está diciendo es básicamente sin hacer acepción de personas. Yo creo que puedes aplicar este principio en diferentes maneras. No debe haber prejuicio que un testigo es más confiable porque es una persona que me gusta o me cae bien. No debe decir, bueno, es que esta persona que me cae bien, él está haciendo la acusación, entonces él, ¿verdad?, tiene más favor, o tiene, aunque hay inconsistencias, aunque parece que a lo mejor está mintiendo, yo le voy a dar más valor porque es mi amigo. No debería haber parcialidad o prejuicio en eso. No debería haber prejuicio de que un pastor es culpable solo porque no me cae bien. Tampoco debería decir, mira, este pastor no me cae bien, este pastor nos ha atacado. Entonces ahora cualquier 2 o 3 testigos que te siguen contra él, entonces es culpable automáticamente. No debería haber prejuicio en eso. Aun si un pastor que no me cae bien es acusado de algo, yo no lo voy a aceptar a menos que hayan 2 testigos. Y aunque hayan 2 testigos, yo voy a asegurarme que son 2 testigos confiables, porque como quiera es un pastor, aun si es alguien que no me cae bien. No debe haber parcialidad en no reprender a falsos testigos porque son amigos. Vimos esto en Deuteronomio 19, que dice que tu ojo no debería, ¿verdad?, de tener tristeza por ellos. Lo que está diciendo es, mira, no debería ser, es que esta persona me cae bien y él hizo una falsa acusación, entonces no vamos a reprenderlo a él. No, aunque sea mi mejor amigo, si hace la falsa acusación, la Biblia dice que lo reprendan delante de todos, lo que dice la Biblia.
Entonces, no debería de haber ninguna parcialidad o prejuicio en ninguna de estas áreas. También hay otro extremo de esto, donde hay personas que piensan que un pastor nunca puede hacer mal o nunca pudiera ser culpable. Y tampoco debe de haber prejuicio en eso. Tampoco debe de haber un prejuicio y decir, mira, esta persona es inocente, no importa qué evidencias pasen, no importa quién testigue, no importa qué pase, porque me cae bien y es mi pastor favorito. Tampoco debe haber este prejuicio. Cada vez que hay acusaciones, 2 o 3 testigos, debería, yo creo, de ser un proceso completamente imparcial, donde vemos solo la evidencia, solo los hechos, y decidir si los testigos son confiables y si la evidencia es confiable. Y si fuera a haber un caso donde hay un pastor y hay una acusación contra él, y si hay 2 o 3 testigos, y los testigos son confiables, y, ¿verdad?, se comprueba, tienen pruebas contundentes de que el pastor hizo mal, obviamente ese pastor debería ser llamado, debería ser señalado por haber hecho mal. Tampoco estoy diciendo que nunca podemos aceptar, tampoco estoy diciendo que nunca deberíamos de ¿verdad?, aceptar ninguna acusación contra ningún pastor a ningún tiempo. No. Mira, si hay las evidencias, si hay las pruebas, si hay los testigos, si es contundente, si son confiables, entonces sí, ese pastor debería ser señalado y decir, mira, él hizo mal. Yo creo eso. Yo no creo tampoco que solo deberíamos esconder pecados o esconder cosas, o esconder abusos, esconder escándalos solo porque me cae bien. No, si hay las evidencias, si se comprueba que pasó, si una corte comprueba que fue cierto y fue un juicio, ¿verdad?, justo, deberíamos de decir, mira, esta persona hizo mal y señalarlos. Entonces, ¿cuál fue el punto de mi sermón? El punto de mi sermón es que, mira, contra un pastor ni siquiera deberíamos de considerar que una acusación sea cierta si no hay por lo menos 2 testigos. Cuando hay 2 testigos, debemos de ver si son confiables y después solo si lo hallamos que son confiables, entonces podemos decir que es cierto. Pero o sea, a cualquier punto vemos, mira, estos testigos no son confiables, tienen una reputación mala, ellos solo están haciendo por amargura o por ganar dinero, entonces rechazamos los testigos y nosotros decimos el pastor está bien, pastor no hizo esto. De verdad, nosotros vamos a estar del lado del pastor. Entonces, con eso vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por nuestra vida, gracias por las bendiciones que nos has dado, Dios, gracias por las verdades en tu palabra. Pido que nos ayudes en general, solo cuando vemos acusaciones, que si solo hay un testigo, Dios, que lo rechacemos. Cuando hay 2 testigos, que consideremos los testigos si son confiables o no. Y pido que nos ayudes a tener mucho respeto y amor por el oficio del pastor. Pido que bendigas a estos pastores que están siendo atacados, que los bendigas, Dios, que multipliques el número de ganancia de almas y sus ministerios. Pido que bendigas los servicios que están de por venir, la ganancia de almas, y pido en el nombre de Jesús. Amén.